Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy yo estoy bien contento y espero no fanear mucho porque nos acompaña el reverendo de los Tacapulco. Y se oyen los aplausos. Eso. Desde su automóvil aplauda porque está usted escuchando a una institución. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien y un placer estar aquí contigo. ¿Qué tal este regreso de los Tacapulco? ¿Cómo te sientes? Me siento pues muy contento y sobre todo muy satisfecho por lo que hemos hecho, que ha sido una labor titánica de aventarnos durante mes y medio en el estudio, 24 rolas, Sí. Y ya sabes, ahí volviendo a ese momento en el que dices, vamos a hacer algo nuevo. ¿En qué momento estamos? Ahora y ahora tenemos que hacer todas las influencias que tenemos. Así que hemos sacado un gran disco, bastante diferente a todo lo que ustedes han escuchado de los Tacapulco. Vamos a escuchar el primer sencillo que se llama Tsunami Mami y así empezamos A-Track por MBC 102.5. Ya estamos de regreso. Esta canción yo la escuché hace una semanita. La verdad es que ustedes siempre suenan frescos, pero esta se siente bien diferente como en toda la manufactura. Dentro de lo que me mandaron era que esta canción hace el amor a los sentidos. Y fíjate que sí, o sea, tiene como mucha armonía sin perder como el punch de los Tacapulco, ese surf así instrumental, bonito, en tu cara, pero no sé, siento muchos cambios. ¿Cómo fue el proceso de esta canción? Pues como suele ser casi todo lo que hacemos, ¿no? Y has dado en el clavo precisamente con lo que has dicho, ¿no? Nosotros normalmente la forma de trabajar es, uno tiene una idea que la ha desarrollado en el súper, por ejemplo, se te ocurre una idea y con el teléfono grabas el riff, ta, y de ahí Sí. luego ya lo pones en la guitarra, lo ponemos a consideración en el estudio. Y ahí cada quien va aportando una pieza aquí, una pieza allá, y salen las cosas. Sí. Y en esta ocasión yo creo que hemos tenido la suerte de tener esa buena vibra, de decir, vamos a hacer algo que nos late, que nos gusta. Y concretamente Tsunami Mami es esa canción como ya veraniega, Sí. suena ya a playa, hasta el salitre del mar lo puedes sentir ahí. Y te invita a bailar, ¿no? A disfrutar, mientras a tu lado está la hielera enfriando lo que tenga que enfriar. ¿Cómo no? y bueno, la verdad estamos contentos. Es un riff que se pega y que te hace bailar y el resultado ha sido fantástico, la verdad. Cuéntame un poquito, o sea, bueno, decirles, los Tacapulcos, si ustedes no conocen, a mediados de los 90s se juntaron, empezaron a hacer música surf, cuando la verdad era un estilo de música que se pensaba ya está perdido. Creo, para mí, obviamente, en el radar me llegó cuando Pulp Fiction, y luego ustedes empezaron a sonar. Pero vaya, de pronto fue una corriente que otra vez retomó la música surf, que la abrazó, ese garage que también de pronto grupos como los Hypes y otros cuando iban empezando, que traían como toda esta vibra de los principios de los 60, todavía como rudimentario, ese rock and roll, como igualmente casi protopunk. Y yo me acuerdo mucho cuando los escuché esa primera vez, era un viaje sotote y era todo un descubrimiento para la generación que éramos nosotros. Éramos unos chamaquillos ahí de 15 años más o menos. Y la verdad, toda una inspiración. Pero previo a todo eso, esa es la explicación que daría yo de los Tacapulco. La verdad, unos hombres creativos, unos hombres que para hacer música instrumental, a mí se me hace hasta más complejo. Pero si quieres, ahorita me cuentas tu proceso. ¿Por qué? Yo sé, pero explícale por favor al público por qué eres el reverendo. Bueno, el reverendo es una historia, una historia de la radio, justamente. Sí. En una época donde aún ahí sobre Insurgentes estaba Núcleo Radio 1000, bueno, sigue estando, ¿no? De alguna forma, ahí estábamos haciendo entre unos buenos amigos, Nacho y Willy, las 2 horas de Brian. Sí. Y antes, yo colaboraba llevando discos que me latían y una vez yendo a tiendas, sobre todo de Estados Unidos, encontré a un disco de Psychobilly de el Reverend Horton Heat,
que sigue estando vigente, que sigue actuando, y aunque nunca ha venido a tocar a la Ciudad de México ni a México. Pero bueno, es un psychobilly fresco con muchos toques de surf, ¿no? Me compré el disco y bueno, empezábamos a ponerlo, y el Reverend Horton Heat, lo poníamos bastante. Así que el público, como no me identificaban demasiado, cuando llamaban a cabina, en aquella época había teléfonos. Claro, cabina, sí, ¿no? sí. Entonces era como, oye, dile al reverendo que a ver si puede poner tal. Y de ahí se fue dando, y aquí tenemos al reverendo, ahora reverend, posiblemente para firmar y todo eso ya uso el REW, que es una abreviación que implica muchas cosas. Pero bueno, esa es la historia detrás del reverendo, ¿no? Es que a mí me tocó escuchar ese programa y se me hacía, la verdad, era una joya dentro de toda la radio que había en ese momento. Radio hablada, por supuesto, musical, que era pues los éxitos que normalmente suenan y tal. Y realmente la contraparte eran todos ustedes, o sea, ustedes ponían música garage, ustedes ponían surf, toda esta música que no podían recomendarnos a lo mejor otras personas porque ustedes estaban mucho más empapados. ¿Cuál fue el primer disco que compraste de este estilo de música? ¿O el que te llamara la atención, que dijiste, es que esto, qué mágico, te lo ponían tus papás? ¿Cómo fue tu acercamiento? Pues los fines de semana íbamos a la casa de unos tíos, y mi primo mayor le gustaba mucho poner música antes de la comida y todo eso, y ponía a los Shadows. Los Shadows es un grupazo, sí, que era el grupo que acompañaba, se hizo famoso porque acompañaba a Cliff Richard, un cantante británico, pero esa música instrumental pues como que se te quedaba, ¿no? Y por supuesto The Ventures, sí, que también sonaban en esas jornadas de fin de semana, ¿no? The Ventures se te va quedando, música instrumental igual que The Shadows, y bueno, pues llega un momento que un día dices, ¿esto dónde lo escuché? Y claro, te remontas a tu infancia, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues fue fácil. Pulp Fiction fue el detonante a nivel mundial, definitivamente, de regresar toda esa música que, como las buenas olas del surf, tiene su momento, su ola alta y luego bajadita, pero ahí está, sí, nunca claro, desaparece. No se va. Es decir, los Beatles se encargaron de eliminar, un poco de la escena radiofónica en Estados Unidos a todo ese movimiento californiano, sobre todo de la música surf, ¿no? Sí. Entonces, los Beatles llegan, se posicionan, ahí están, pero el surf ahí seguía en pequeñas olitas y todo eso, hasta que volvía, y con Pulp Fiction fue el regreso definitivamente, ¿no? Fíjate que, de hecho, yo me acuerdo mucho en la antología de los Beatles que George Harrison empieza a decir que una influencia grande eran los Shadows, porque aparte, sí, de pronto son estas guitarras con estas cuerdas más arriba, que tum, tan, 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 ese tipo de guitarras que escuchan ustedes en los Beatles. Pues digo, honestamente, son muy creativos, pero sí se las fusilaron bastante de los Shadows porque tenían mucha influencia. Y se vale, son las primeras canciones, ¿no? Exacto, y curiosamente hay una rola instrumental de los Beatles, Cry for a Shadow. Sí, cómo no. Que es totalmente instrumental, sí, y estás escuchando prácticamente a los Shadows, ¿no? De alguna forma. Es una rola, autoría justamente de George Harrison y de John Lennon. No hay vocalista, no hay letra, y es un rolón, la neta es un rolón. Claro, los Beatles tenían muchas rolas chidas, pero sí, esa, si la escuchan, si la descubren, gran rola. Sí, es como su génesis un poquito. Vamos a ir a música. Él es Duane Eddy. La canción se llama Peer Gone, de su disco Especially for You. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. 2.5, fíjese usted, persono, bebé. Tenemos 3 pases dobles para Pandora y Flans. Vive una noche de romanticismo y energía este 4 de julio en la Arena CDMX. Que cántese que la del Bazar, que la única que sí yo sí no le entro es la del Mosquito Bilingüe. Las demás, yo sí le entro. Esa de 20 millas, qué rolón, qué buena música, pero bueno, vaya y vea, y las Pandoras, sí, también cántele, porque hay que ser azotado de pronto en la vida, si no, pues ¿qué nos queda? ¿No, reverendo? Totalmente, sí, recuerden que solamente se vive una vez. Exacto, 3 pases dobles, lléveselos usted, este 4 de julio en la Arena CDMX al 51661025, y le voy a pedir un favor.
cántele a Ernie la canción esa de ¿Cómo te va, mi amor? ¿Por qué? Pues porque se lo merece, porque Ernie es un buen muchacho. Pero bueno, maestro, vamos a pasar a una pequeña sección que se llama Vamos a conocerlo, como si no te estuviera yo preguntando cosas personales, pero sigamos en lo personal. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una empresa de informática, curiosamente, que fue la que me trajo aquí. Y pues estaba bien porque era la informática en su momento álgido, que empezaba a tener ya una presencia interesante dentro de oficinas, empresas, escuelas, etcétera, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, ¿no? Así, remunerado, bien remunerado, ¿no? ¿Te acuerdas que te compraste con tu primer quincena? Sí, claro. Me fui a una tienda de viniles y me compré ahí como 6, 7 viniles entre los que estaban, por ejemplo, uno de Link Wray, que fue un gran descubrimiento para mí, con ese sonido, digamos, crudo, 3 acordes. ¿Cómo se llama? ¿Rumble? Rumble, exactamente. ¿Qué rolón es ese? Rolón. Un personaje también que proviene o que viene de alguna forma de acompañar a Robert Gordon, otro de los vocalistas de rockabilly. Sí. Pero ahí estaba el Link Wray, que tenía también ya un bagaje enorme. Y finalmente esos 3 acordes han pasado a la historia. Sí. Han sido reconocidos desde Jack White por ejemplo, Jimmy Page, por ejemplo, hasta The Ace de YouTube. Hay un documental que deberían ver donde hablan precisamente de todo eso, de sus influencias y por qué esos 3 acordes han revolucionado, digamos, el rock, ¿no? Sí, It Might Get Loud se llama, creo que el documental. Exactamente. Si a usted le gusta la música, si a usted a lo mejor le gusta la guitarra, o tiene un hijo que esté de, papá, quiere aprender a tocar la guitarra, póngale ese documental. Había mucha discusión, de hecho hasta con el Cha en algún momento estábamos como platicando del documental porque decía que para él habían mejores guitarristas. Yo opino que la verdad fue una muy buena selección, porque están tomando para mí a uno de los riffs master ahí, que es Jimmy Page, o sea, totalmente, sin duda, y aparte un gran productor, tipo que sabía dónde poner cada cosa, un Jack White que también, o sea, minimalista, pero es un genio loco ese cuate, a la fecha sigue haciendo cosas majestuosas, y un Edge como con más efectos, como una cuestión más digitalizada, entonces creo que como que el abanico era amplio, no sé tú qué opinas. Es correcto, o sea, además, imagínate seleccionar entre la gran cantidad de guitarristas, digamos, es difícil, pero yo creo que la curaduría en este caso es buenísimo. Bien. No, creo que le hizo Jack White. Sí. Porque él es el productor del documental que al principio empieza a decir, a ver, una guitarra eléctrica es esto. Y empieza sobre una maderita a poner una pastilla, un par de cuerdas, y ahí improvisa una guitarra eléctrica. Y a partir de ahí el documental se va dando, y yo creo que está bien representado con estos 3 grandes personajes, ¿no? Hay un momento bien padre donde empieza a tocar, creo que era Whole Lotta Love, y los dos se paran, y es como niño chiquito, digo, la primera vez que la escuchas es así como de cómo, es como ver al mago, ¿no? Cómo lo está haciendo este cuate. Tú eres guitarra un poco más rítmica, y creo yo que la verdad, la guitarra rítmica tiene como una esencia mucho más importante, porque es el que va llevando en sí como la armonía, también vas como haciendo un poquito cuestiones obviamente rítmicas, a lo que me refiero es a que vas un poquito con el bajo y haciendo algunos apuntes diferentes para que vaya. ¿Cuál sería tu guitarrista rítmico preferido? Buah, pues hay varios, en realidad yo creo que la guitarra rítmica es la que, digamos, le da forma a la rola, la mantiene, mientras luego los solos de guitarra son los que les dan esos puntazos álgidos. Pero, por ejemplo, no sé, ahora mismo está también difícil. Es que guitarras rítmicas hay muchos y muy buenos, ¿no? Así a priori yo te diría, de todos los grupos que han tenido 2 guitarristas, en los Beatles, pues John Lennon hacía cosas bien. Sí, es muy genial. Es de los clásicos así, pero posteriormente pues hay muchos. Por ejemplo, el guitarra de Hives,
el de ¿Cómo guitarra no? rítmico, Sí, sí, sí. Vigilante, Sí, justamente, es un gran guitarrista. Hemos tenido ocasión de verlo varias veces, de estar con él y compartir hasta discos y todo eso, y la neta es un gran guitarrista de los actuales. Sí, sí, sí. Yo creo, y bueno, hay muchos, ¿no? La verdad. ¿Cuál fue la primer novia que tuviste, reverendo? Estamos hablando con el reverendo de Los Acapulco, y ¿cuál fue tu primer novia? Pues ya sabes, en la escuela, en la secundaria, sobre Mm. todo, pues cuando una chica te llama la atención. Sí, sí, sí. Pues pero es un amor platónico, de esos que ni te pela, pero tú la sigues, y Ey. en el transporte, pues tratas de estar cerca y tal. De ahí se desarrolla todo un momento en el que te das cuenta de que las cosas son diferentes a como te las imaginas, ¿no? Y curiosamente, pues eso, la chica esta, nunca llegué a salir con ella. Ah, Sí llegué a hablar y todo eso, pero yo era bastante tímido, y ella pues como que le gustaba otro tipo de cosas, chicos más mayores y Claro, cosas, ya claro. sabes. Lo de la secundaria, que Sí. es, te marca. saca del poeta, decía Bob Dylan, ¿no? Eso es. Exactamente, sí. Oye, ¿cuál sería la primer tocada que diste? O sea, la primera vez que te subiste a un escenario, ¿con quién fue? ¿Cómo fue? A tocar, ¿no? Sí, ¿Te sí. refieres? Pues fue justamente, bueno, más allá de la prepa, donde teníamos un grupito de punk ahí, pues de esos, ya sabes, imitando a los Ramones, a los Sex Pistols, así como que queríamos hacer cosas, ¿no? Pero era cosas intrascendentes. Ahora ya con algo mucho más serio, justamente fue con, digamos, lo que fue antes de Los Acapulco, que eran Bombatomics. Sí. Bombatomics éramos una formación ahí muy bizarra, la verdad, es decir, hasta teníamos un tecladista, y pues fue en el Alicia que en ese momento iniciaba como foro alternativo, y ahí nos presentamos. Y fue una presentación muy loca, ¿no? Muy loca, ¿no? El tecladista había tomado mucho café, estaba nerviosísimo, y sus manos eran más rápidas que Jerry Lee Lewis. Entonces él iba a un ritmo y el resto íbamos a otro, ¿no? Y ese fue el día que murió el rock, ¿no? Para nosotros. Ya nació ya el Exacto. híbrido. Dijimos, a partir de ahí es otra cosa. Maestro, vamos a música. Por favor, ponte una rolita. ¿Qué te gustaría escuchar? Pues mira, ya que hablaste de Sonics, Sonics es una gran banda, tiene grandes temas que son influencia para muchas bandas de garage, y la verdad, hay una rola que se llama Have Love Will Travel, que para nosotros es como esa referencia para ahora que tenemos disco nuevo, queremos viajar. Claro. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar a una de las mejores bandas de garage, y no nada más de eso, una de las mejores bandas, punto. Y ellos son los Sonics. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Estamos de regreso en A-Track por MBC 102.5. Fíjese usted que si usted quiere irse al cine, si usted necesita, no sé, tuvo un mal día en la oficina, a lo mejor ni comió rico y se puede ir al cine y echarse unos nachos, que va a decir usted, eso ni es comida, pero ¿por qué no? Abra su corazón, acérquese a Dios un poco y cómase unos nachos en Cinépolis. Tenemos 2 pases dobles para que usted viva la experiencia de la cartelera Cinépolis. Esto es válido de lunes a viernes y es todo el mes. Y el mes, pues no sé, ya le queda la mitad, pero hey, ¿qué importa? Váyase al cine, disfrute y vaya a ver, no sé qué vaya a ver ahí, pero porque ahorita no sé ni qué hay en cartelera, pero vaya y vea el cine, que siempre es bonito, y los nachos de Cinépolis son la onda. Oye, maestro, acaba de pasar el Día del Maestro, y entonces, ¿tú te acuerdas de caricaturas o en películas, maestros que te hayan llamado la atención? Sí, es posible que por ejemplo, maestros... No sé, el maestro Miyagi, por ejemplo, en Karate Kid. Ah, claro. Sí, bueno, es el gran, digamos, instructor que tiene esa filosofía, pues, pausa, pero pues sí, claro, me acuerdo mucho de una película muy, muy antigua, El profesor chiflado. Ah, ¿cómo no? Que era de... ¿cómo era este actor? No me acuerdo, pero hacía experimentos. Eddie Murphy, ¿no? Exacto, pues así, ese tipo de chifladuras son las que uno como alumno espera que el maestro haga algo diferente y Sí, no sí. sea serio. O sea,
Pero pues sí, yo creo que todos hemos tenido algún maestro de estos un poco chiflados, ¿no? Sí, un poco sí. aventaditos, ¿no? ¿Te acuerdas así de algún maestro en particular, no sé, por regañón, porque a lo mejor sí le entendías, o alguna maestra que dijeras, fue mi primer amor platónico, todos nos hemos enamorado de una maestra? ¿Cómo no? Pues yo tenía un maestro de francés que era muy exigente, ¿no? Y además él en aquella época tenía ya su reproductor de francés, ponía el cassette y decía, tiene que sonar así. Él no lo hacía, pero él nos ponía el cassette. Qué fácil, ¿no? Sí, sí. No lo estás haciendo bien, la pronunciación es así, es la Tour Eiffel, ¿no? Entonces era como muy exigente y era, gracias a él, pues me acuerdo de muchas cosas en francés, así que bueno, siempre sirve, ¿no? Profesores. Así. Sí, claro, este tipo de profesores. Yo tenía una maestra de inglés que decía que esta canción de Always on My Mind, decía que se llamaba Maybe la canción aparte. Y decía que Maybe era la esposa de Elvis Presley. Okay. Saludos a mi secundaria 244. No era Maybe la esposa de la canción, ni siquiera Maybe es un nombre, profesora. Pero bueno, la Secretaría de Educación Pública en aquel momento, pues teníamos este tipo de maestros de inglés. Pero fíjate que traigo yo una pequeña lista. Tú me dices si llegaste a ver esas caricaturas de profesores en caricaturas. X-Men, obviamente el profesor X, que es el chido. Xavier, sí. Sí, claro, sí. Xavier, sí. Que es el que los va reclutando a todos y que los va ahí llevando por el buen camino. Tipo paciente, ¿no? Sí, claro que sí. Aparte, pues con esa mente que tenía, que podía manipular todo, pues imagínate, ¿no? Imagínate en el tráfico, así como que los va quitando solos. O sea, así cualquiera no pierde los estribos ahí. Sí, exacto. Otro profesor es Roberto Sadiño, que es el de los supercampeones. ¿Tú llegaste a ver los supercampeones, maestro? Sí, pero creo que él se llamaba de otra forma, y sí, era de fútbol, ¿no? Sí. Que un capítulo era como 10 minutos de partido porque eran lentos y platicaban y recordaban y así. ¿Pero sí lo recuerdas? Sí, claro. Aunque no me tocó directamente y no me enganché tanto. Con los supercampeones. Sí, pues era una caricatura no mala, pero complicada, o sea, muy lenta, y luego se regresaban y estás de niño el escuincle y le pega la pelota, pero la mamá le dice, y estás, híjole, en un partido yo no podría estar pensando, o estás en el partido o estás pensando, no sé. Exacto, sí. O sea, uno sí es disperso, pero no es para tanto, ¿no? Las tortugas ninja, por supuesto, que estaba el maestro Splinter, una rata que decide adoptar, porque padre adoptivo, papá luchón, unas tortuguitas que no eran hermanos los de las tortugas ninja, ¿tú sabías? No sabía, ¿eh? No eran hermanos, eran así como ni primos, o sea, se conocían yo creo ahí de la colonia a lo mejor y pues ya cayeron ahí en ese lugar. De esa coladera donde... Sí, y la radioactividad hizo lo suyo, pero yo siempre pensé que eran hermanos. Digo, perdón si me veo clavado, pero usted ya nos dirá, si usted se acuerda de alguno de estos profesores, por favor, díganos. También la profesora Edna Krabappel de Los Simpson, que era la que odiaba a Bart, y tenía como su ondilla, luego se quería echar al director, y luego hay un capítulo donde se quiere echar al baterista de los Aerosmith, que está muy cotorro ese capítulo. Bueno, Naruto yo no le sé tanto, pero está Kakashi. Si usted le sabe a Naruto, pues a lo mejor va a decir de ¿cómo no sabes? Pues no sé, bueno, perdónenme. Y los Caballeros del Zodiaco, obviamente, con el maestro Zuko y el señor Garrison, que es de South Park. ¿Te gustaba South Park? Cómo no, me parecía una de las caricaturas así atrevidas y ácidas y pues sobre todo un poco irreverentes, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Qué creativos son los tipos, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Cuál es la caricatura que más te gustaba de niño? Pues la que más me gustaba, cuando empezaron ya a salirse de lo que era el formato Disney, porque hubo una época donde lo único que podías ver fueron los Simpson, definitivamente, claro. Fueron los primeros que marcaron una forma de hacer, de dibujar los personajes, darles esa personalidad y sobre todo de esos temas que trataban, ¿no? Sí, era por increíble. supuesto. Sí, los Simpson. ¿Cuántos años llevan ya los Simpson? No sé si ya son como casi 30 temporadas, sí, ya es una locura. Exactamente. Y digo, obviamente, siempre la crítica de, pues es que las primeras temporadas, es que es bien difícil mantener como el estilo y como que sea algo lineal siempre de clase y de calidad. Y sobre todo ser visionarios como eran ellos, como son, porque eran capaces de decir, hablar de un personaje real y luego años atrás, pues ahí está.
Ya lo decían los Sí, Simpsons. lo predijeron los Simpsons. Bueno, Donald sí. Trump es predicción de los Simpsons, sí, hombre. sí, ¿Quién iba a decir totalmente. o sea, tanta risa que daba de pensar que el viejo iba a ser presidente y aquí andamos en Por estos segunda barrios. vez. Sí, caray. O sea, no puede ser. Pero bueno, pues, y digamos más grande, lo bueno es que ahorita ya tenemos como este tipo de caricaturas o series. ¿Alguna serie o caricatura que te guste que nos quieras recomendar? Que hayas visto, la última que hayas visto que te llamara la atención. Bueno, hay muchas japonesas, no recuerdo, pero hay una que es de un samurái, está en la plataforma esta de la N, que es buenísima, es de un samurái que vamos, aparte de que los dibujos están espectaculares, la animación y todo, la historia es buenísima, no recuerdo, perdonen, pero bueno, llega un momento en que ya tienes tanta información. Sí, no se puede. Bueno, rellenar todo. lo bueno que tienen las plataformas es que ellas sí se acuerdan y saben, te quedaste en este capítulo y cuando estás ahí vas, Sí. porque si no fuera así, no. Ya te quedas, ¿no? Yo andaba viendo algo bien interesante, ¿qué fue? Sí, sí. Bueno, en Google nada más póngale Netflix, Samurai. Samurai, sí, Por ahí. anime, porque es una especie de anime japonés, pero muy, muy bien desarrollado, ¿no? ¿No extrañas hacer radio, maestro? Claro, sigo haciendo radio, digamos, por internet, ¿no? Y tengo un podcast ahí donde los sábados en Lounge King Radio, Claro. ahí pues pueden escuchar El Rompeolas. El Rompeolas es un programa, pues como su nombre dice, pues de música suave, agradable, para que pasen, o mientras están haciendo algo a las 12 del mediodía, puedan escuchar una hora de música diferente. Lounge King Radio. Lounge King Radio, ahí El Rompeolas. Súper. Es gratis, o sea, solamente le dan a loungekingradio.com y de ahí viene la parrilla de programas que hay muchísimos, y los sábados a las 12 El Rompeolas. Eso. ¿Otra cancioncita que te quieras poner? Cómo no, ya estamos hablando y no podemos dejarlo, y sobre todo quien no lo haya escuchado ahora es un buen momento que lo escuche aquí. Además la radio es eso, inmediatez, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, Link Ray. Y acabas de decir una de las rolas más emblemáticas, tiene muchas, ¿no? Sí. Jack the Ripper, etcétera. Pero yo diría que Rumble es una de las mejores rolas. Es que es la reina esa canción. Escuche nada más. Una obra maestra de 3 acordes y un reverb, y cuando la ves en vivo hasta distorsión le pone el maestro, que sí es así de ya se nos volvió loco este cuate. Es un Sí, genio. porque de alguna forma, aparte es el inventor un poco de la distorsión. Claro. Mientras él estaba haciendo pruebas ahí, tenía un ampli chiquito y con una pluma o con un lápiz le dio varios a lo que es Al la cono. bocina, Ajá. al cono de la bocina, y eso le da un sonido Crunchy. crujiente, distorsionadito. Eso, ahí está en Rumble. Está usted a punto de escuchar a un genio, él es Link Ray. Nosotros estamos aquí en A-Track por MBS 102.5. Volvemos. Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. ¿Se lleva usted los regalos? Si no, llame al 51661025 y dígale a Arnie qué profesores usted recuerda de la tele o de caricaturas. Mientras tanto, Dead by Robots es el nuevo disco que va a sacar Los Tacapulcos. Son 10 temas. 10 temas, sí. De esos 24 que grabamos en esa sesión de mes y medio aproximadamente, decidimos que teníamos que hacer 2 discos grandes y nos sobraban 4, pero teníamos un compromiso con un sello de Nueva York que quería sacar un 7 pulgadas en vinil, y tenemos 4 rolas, así que teníamos material como para escoger. Lo difícil fue seleccionar qué va en Dead by Robots y qué irá en el siguiente disco, que aún no tiene nombre, pero que sí tiene las rolas ya ahí. Y Dead by Robots, perdón, es como ese regreso de Los Tacapulco con temas que van a escuchar bastante diferentes. Hay temas súper pesados, con guitarras muy salvajes, ritmos endiabladamente duros y diferente a lo que han escuchado de Los Tacapulco. Temas más surfers, temas más garage. Está muy variado. Es el disco que no les va a aburrir, definitivamente. ¿Qué tan complicado, o sea, 24 temas, pero qué tan complicado es? Obviamente ya llegas con un riff
y a lo mejor la batería empieza a hacer ya lo suyo y tal, pero sí ponerse de acuerdo, porque yo insisto que un tema instrumental tiene más complejidad, porque pues si te la llevas a la Pixies así de, bueno, pues entonces entramos todos juntos y bajamos un poquito para que entre la voz y luego hacemos puentecito, los que todavía creemos en el puentecito, porque ya ahorita la música ya los eliminó, el coro, regresas, etcétera. La música instrumental, sobre todo la música surf, es que no se puede hacer aburrida. Y ustedes tienen todo el tiempo dinámicas y están pasando cosas todo el tiempo. ¿Cómo es que llevan todo ese proceso? Pues efectivamente, lo que se trata es de hacer algo que te va llamando, porque la rola mismo te va llevando a, estamos en este momento, ahora hay que ponerle esto. A ver, queda, perfecto. Entonces, hacemos como 3, digamos, momentos en la rola, ¿no? Que es como que sea el gancho inicial, el del medio y finalmente el más alto de todos, que es el que ya realmente te atrapa y te va a hacer que cuando termines la rola la vuelvas a poner. Claro, ¿no? El épico. Exactamente, el momento épico, ¿no? Siempre en una guitarra ese momento, ese riff, ese es el que realmente marca la diferencia. Y finalmente yo creo que ya llevamos mucho tiempo, la pandemia nos sirvió también para que cada quien que estábamos en nuestro reducto ahí, enclaustrados, ahora afortunadamente tienes elementos, maquinitas, como para, tengo esta idea, voy a grabar esto. Y esos riffs los fuimos retomando y los fuimos soltando en el cuarto de ensayo cuando pudimos, y ya en el momento de grabar le fuimos dando forma. Algunos temas cambiaron totalmente de como lo teníamos pensado inicialmente a cómo quedaron. Pero la verdad es que estamos muy, muy satisfechos del producto final. Cuéntame un poquito, van a irse de gira a Europa y va a estar bien intensa la gira. Sí, afortunadamente ya es la 4ª vez que vamos a Europa. Hacía 10 años que no íbamos. Teníamos siempre mucho feedback con lugares donde decían ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Y ahora, pues como dice la canción de los Sonics, ¿no? Tenemos disco, queremos viajar, ¿no? Claro. Ahí está, ¿no? De alguna forma volvemos a, digamos, festivales muy emblemáticos y conocidos en España dentro de lo que es el género de surf y garage, como es el Surforama, que empieza en Valencia. Luego tenemos otro festival que en Livorno, al lado de Pisa, que se llama el Surfer Joe, y luego tenemos 2 festivales más ya de diferentes géneros donde estamos, y entre medias tenemos lo que es la visita pues a diferentes ciudades que hace tiempo que no vamos. La verdad es que para nosotros siempre es un reto y una satisfacción ir a la carretera, porque la carretera, a ver, no nos engañemos, claro. El glamour, eso pasa en algunas películas, se acaba, la carretera es dura, es pesada. Sí. Tocas, vete al hotel, levántate temprano porque tienes que hacerte 300 kilómetros, métete en la camioneta. Eso, vamos. Desgasta, ¿no? Desgasta. Lo disfrutas al principio, la primera semana la disfrutas, pero luego y nosotros nos vamos 2 meses y medio. Entonces va a ser una gran prueba de fuego. ¿Quién sabe cuando regresemos qué haya pasado, no? No, pero hagan conciertos acá, ¿no? Por supuesto, no sí, tenemos justamente en octubre el Lunario. El Lunario será como ese regreso para celebrar lo que será el inicio de la gira del próximo año de 30 años de Lost Acapulco, desde que iniciamos a lo que empezamos a ensayar y todo esto como Lost. Entonces en el Lunario será el momento donde haremos un repaso de todo lo que se ha hecho en discos de Lost, con invitados especiales y con un formato totalmente diferente. En todos los años, casi 30, que llevan de carrera, o sea, me acabas de decir los Hives, y no me imagino toda la lista de músicos que han conocido. ¿Cuál es el que más te ha impactado? O sea, de pronto el comentario de no conozcan a sus ídolos porque hay experiencias de pronto no tan padres, o de pronto hay experiencias muy, muy mágicas, ¿no? Así de no pensé que esta persona fuera tan generosa de platicar conmigo y de verse tan abierto. ¿Cuál es de los artistas de los que más te han impactado?
Pues ha habido varios, ¿eh? Así en festivales grandes donde tienes la oportunidad, por ejemplo, Madness, tocamos una vez en el mismo festival donde estaba Wow. Madness y coincidimos ahí, son unos señores ya, Sí, ya. ¿no? Maestrísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y súper amables, ¿no? Súper, no, sí, tal y tal, o sea, como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Wow. Eso fue como ese momento, ¿no? De que no te lo esperas, porque son músicos, dices, bueno, estarán hartos de que les... No, son súper amables, súper relajados, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, pues justamente con los primeros que hicimos match fueron con los Stray Jackets, que es un bandón. Sí. Un bandón de los primeros que se pusieron máscara de luchador mexicano porque les latía. Y dijimos, ¿cómo son, no? Sí. Ellos además tuvieron digamos, la delicadeza de decirnos, oigan, mire, vamos a hacer una gira por Europa. ¿Quieren venirse de teloneros? Wow. Y dijimos, ¿en serio? Sí, nos invitaron. Entonces, ellos iban en una camioneta, nosotros íbamos en otra, fue nuestra primera gira, eso nos abrió muchas puertas, y no solo eso, sino que Dani Amis, uno de los guitarras de los Stray Jackets, fue el productor de nuestro primer disco, el 4. El que es el que yo tengo, le decía que me lo compré en el Chopo y luego ya lo compré original, pero muy bien. Es que era una revolución para los que nos hicimos fans. Exactamente, y además te tengo que contar que justamente es el único disco que no habíamos hecho en vinil. Ahora en la gira por Europa sale en formato de vinil, en un bonito vinil de color azul transparente como el océano. Ajá. Y va a ser, sabemos ya, porque tenemos mucha gente que nos dice, yo quiero uno, ya bueno, pues a ver si sobran. Si no, aquí seguramente lo reeditaremos seguro, ¿no? Ojalá. Quisiera yo cerrar esta emisión, obviamente, con una canción de ese disco, que es el primer sencillo que salía en MTV, en el MTV de aquel entonces, que todavía tenía música y que ahora son programas extraños, y es el Garage de Gina Monster. Obviamente, cuando la tocaban era así de, por supuesto, la referencia tendría que ser esto como oscuro, pero cómico, pero como toda esta estética que tenían tan cool. Y cuéntame un poquito, esa canción, ¿qué onda? Esa canción sobre un riff que pues, un día lo mismo, se te ocurren los riffs, aparecen en algún momento, si los cachas y los guardas, porque si no, luego la vida te trae muchas cosas más y ya. Fue un riff que se me ocurrió en algún momento, lo pusimos ahí y entonces esa canción necesitaba un mensaje. Era el garage de Gina Monster, era como tú dices, algo oscuro, un garage. Aparte hicimos un video en un garage súper increíble, donde había unos carros espectaculares, unos Mercurys ahí del año 57 y tal, algo súper espectacular. Y esa es la historia de el garage que tiene Gina Monster, sí. Que además en aquel momento se nos ocurrió poner esa frase de hacer el amor con un motor, que bueno, eso lleva la imaginación a todo donde usted quiera, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente fue una anécdota. Cuando grabamos el disco, lo fuimos a presentar a varios lugares, la maqueta, y decían, pero es que no cantan, esto no funciona, para la radio esto no funciona. Afortunadamente en aquel momento la única disquera que se atrevía a sacar esas cosas, Opción Sónica, que ya no existe desgraciadamente, pues sacó el disco y propusieron el single del Garage de Gina Monster. Yo recuerdo que venía de viaje y el taxi, donde en aquel momento no había Uber, pero el taxi donde iba tenía justamente la estación de radio puesta y sonó el Garage de Gina Monster. Para mí fue algo, no que no sonaba esto en la radio, que te escuches en la radio es era mágico, súper especial. Sí. Así que bueno que hay programas aún que ponen música así como tú. Hombre, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas venido a platicar con nosotros. Te admiro mucho, de verdad.
Y obviamente al grupo, a ti con tu carrera radiofónica, pero la verdad es que soy muy fan y te agradezco estos minutos. No, hombre, al contrario, y una vez más te repito, qué bueno que siga habiendo esos reductos, esos espacios donde la gente puede escuchar otras músicas. Sí, abran su corazón, gente. Les va a ir bonito. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, La producción está, bueno, Liz está aquí en las redes sociales, también la producción marcándome, haciéndome dedos, ya acabó, y así, mi Jaycee que nos está grabando, muchísimas gracias, Pimpón, que ahí está también, que sube el podcast, así que si usted lo escucha en podcast, pues dígale al Pimpón que, oye, Pimpón, pues muchas gracias. Mi nombre es Checo Sound, nos estamos viendo la semana que viene, yo le dejo un beso en su frente, pórtese bonito, adiós.